Bueno, vamos a tomar como base de lo que vamos a estar hablando hoy el libro de Romanos capítulo 12 verso número 1. Quiero pensar que todos y cada uno de ustedes ya saben de lo que va el tema de mi casa altar de oración, ¿verdad que sí? Y este martes fue maravilloso lo que el Señor hizo, gloria al Señor por ello. Y siempre repito y resalto que el hecho de que hagamos altares de adoración y oración en las casas no significa que eso reemplace nuestra responsabilidad de congregarnos como creyentes en la iglesia. Porque algunas veces hay personas que dicen, y está de moda, bueno, yo me quedo en la iglesia y aquí me alimento y aquí recibo. Pero no, la Biblia nos habla, y esto no es el mensaje que voy a predicar hoy, pero sí lo voy a predicar, que debemos, como dice Pablo, no dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero ese no es el tema de la cual vamos a estar hablando y la cual vamos a estar compartiendo con ustedes en esta noche. Pero sí quiero que miremos Romanos capítulo 12 verso número 1. Recuerde que estamos diciendo que cada casa se ha convertido en un altar de adoración y de oración, y siempre en el altar lo que se presenta es sacrificio. Ahora, la Biblia dice que nosotros en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia y de lo que es el tiempo de la misericordia de Dios, nosotros tenemos realmente una verdad innegable. Somos templo del Espíritu, dice la Biblia. Cada uno de nosotros somos y nos hemos convertido en templo del Espíritu, pero a la misma vez también nos hemos convertido en sacrificio. Diga conmigo, sacrificio vivo. Y yo quiero que miremos esto de por qué la Biblia nos habla acerca de por qué razón somos nosotros o nos convertimos en sacrificio vivo. Y para ello vamos a leer ese verso que he mencionado, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué vamos a presentar ante Dios? Aquí no nos está hablando del espíritu, aquí nos está hablando de ¿qué? Nos está hablando de nuestros cuerpos. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos en esta noche, según la prescripción y lo que Pablo comparte con nosotros por la revelación del Espíritu, es que si nuestro cuerpo se puede presentar como un sacrificio vivo en el altar de Dios, lo que tenemos que entender y preguntarnos nosotros y contestarlo a la vez, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? La palabra cuerpo viene no de una palabra griega ni de una palabra hebrea. La palabra cuerpo viene de una palabra de latín, y la palabra cuerpo significa corpus. Y la palabra corpus lo que significa es el conjunto de las partes que componen el organismo del ser humano. Nuestro cuerpo tiene muchos órganos. Todo nuestro cuerpo está lleno de órganos, diferentes nombres, diferentes funciones. Para diferentes funciones Dios lo creó. Entonces la Biblia nos dice que ese conjunto de órganos establecido, el conjunto de órganos se llama cuerpo. Entonces el conjunto del organismo del ser humano es un cuerpo, y el Señor dice en la Biblia que desea que con ese conjunto de órganos que componen nuestro cuerpo, el Señor dice que desea que le glorifiquemos con todo nuestro cuerpo. Si queremos parafrasear esto, diríamos que le glorifiquemos al Señor con todos nuestros órganos o con todo nuestro organismo. Ese es el cuerpo. Entonces, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, el verso 20. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios ¿en qué? Dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir que nuestro cuerpo, el espíritu nuestro, nuestra alma, todo pertenecen a Dios. Repito otra vez el verso que hemos leído hace un momento. Porque habéis sido comprados por precio.
Entonces glorifica pues a Dios. En este caso Pablo presenta que podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. En otro caso de Romanos 12:1 dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En uno lo presentamos como sacrificio vivo y en otro lo presentamos de una manera como glorificar a Dios. Le podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Por eso que en otra palabra dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero entonces acá dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ustedes saben que el cuerpo, especialmente nuestro cuerpo humano, está compuesto de sentidos. Diga, sentidos. En nuestro cuerpo residen sentidos. Sentidos que nos da la facultad mediante la cual podemos percibir y podemos entender, podemos palpar lo que nosotros conocemos como los 5 sentidos que todo ser humano tiene. Eso fue algo que Dios estableció. ¿En dónde? En nuestro cuerpo. Ahora, la pregunta interesante que quiero hacerles en esta noche: ¿están nuestros sentidos de alguna manera conectados con nuestra alma? No conteste no diga sí ni no si no lo sabe. Si usted va a decir que sí, es porque lo sabe. Porque algunas veces, para no quedar mal, decimos sí para no quedar mal. Pero en realidad vamos a demostrar por la palabra, no lo que yo quiera decir, sino por la palabra del Señor, que nuestros sentidos están conectados de alguna manera con nuestra propia alma. Por eso que siempre decimos: no se deje mover por sus emociones o por sus sentidos naturales. Quiero que entendamos, o queremos entender, que el Señor nos dice que tenemos que ser guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. Ahora, en nuestro cuerpo residen los sentidos, y la palabra sentido es la facultad mediante la cual percibe el hombre la impresión o la percepción, mejor dicho, de las cosas exteriores. Y es ayudado lo que se llaman por órganos. Es decir, nosotros tenemos una nariz. La nariz no está ahí como adorno, tiene una función. Tenemos oídos. Los oídos no están ahí. ¿Por qué 2 y no 1? ¿Por qué tenemos 2 ojos y no tenemos un solo ojo? ¿Por qué tenemos 2 manos y no tenemos una sola mano? Entonces, lo que nosotros vamos a entender claramente, que cada uno de esos órganos están especializados en recibir la orden que produce nuestro cerebro, y ellos funcionan de acuerdo a nuestro cerebro y a nuestra mente. Es importante, y como la pastora está hablando acerca de anacainosis, renovando la mente a través de la palabra, necesitamos entender cómo funcionan los 5 sentidos de nuestro cuerpo. Porque nuestros 5 sentidos lo que hace es que procesa la información y genera respuesta a nuestra vida. Ahora, los 5 sentidos más principales, tenemos otros más, pero 5 sentidos más principales, diga conmigo, le estoy dando una clase de párvulo, una clase elemental de primer grado. Eso lo sabemos, lo hemos aprendido cuando fuimos al colegio, ¿te acuerdas? Cuando la maestra nos decía: bueno, niños, a ver cuáles son los 5 sentidos naturales. Y entonces nosotros decíamos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Estamos claros en eso, ¿verdad? Ninguno tenemos la menor duda de que hay 5 sentidos más conocidos. Y cada uno de esos 5 sentidos se manifiesta a través de órganos específicos que Dios creó en nuestro cuerpo. Y usted no sabe por dónde voy a terminar, pero siga escuchando. Entonces, la Biblia dice claramente que podemos, esos órganos y esos sentidos pueden ser usados y ejercitarlos, y Dios lo ha puesto para que podamos ejercitar entre lo bueno y lo malo, entre los que nos protege y lo que nos destruye. Por ejemplo, si no tuviéramos tacto y tú pusieras la mano en el fuego y no tuvieras tacto, tu mano se quemaría. ¿Qué es lo que te hace a ti que tú, cuando está la hornilla prendida o el fuego prendido, tú retires rápidamente tus manos? ¿Qué es lo que te hace a ti hacer eso? ¿El sentido de qué? Del tacto.
¿Cómo tú percibes cuando vas a un lugar y cómo percibes si el olor que hay en ese lugar es bueno o es malo? A través de el olfato. ¿Cómo puedes escuchar la voz de una persona o saber si la música es buena o mala si no tuvieras los oídos? ¿O cómo puedes ver la belleza si no tuvieras los ojos? O sea, cada parte de nuestros 5 sentidos Dios la puso con un propósito muy esencial, y la Biblia nos dice que esos 5 sentidos están conectados con nuestra alma. Miremos esto, lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mire qué tremendo texto bíblico esto. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay personas que dicen: yo quisiera recibir un alimento pero más flojito, más superficial. Entonces significa que la persona tiene que madurar un poquito más o un poco más. Entonces dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Usted tiene ese texto? ¿Lo está leyendo conmigo? En el libro de Hebreos 5:14, ¿dice así la Biblia o no? Dice claramente que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, mira lo que dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, significa que está demostrado, y ahí lo vamos a ver dentro de un ratito, que los 5 sentidos que nosotros tenemos, así como también tenemos la percepción de lo que es exterior, no interior, exterior, también Dios capacita esos mismos sentidos. Por ejemplo, nadie podría discernir si no tuviera una visión, y es la visión amplia del Espíritu, que la mayoría de las veces lo usa Dios a través de nuestros ojos naturales, ¿sí o no? Es decir, cuando usted tiene que ver algo, ¿qué es lo que Dios usa? Sus ojos. Algunas veces son manifestaciones de Dios en forma gloriosa que se manifiestan. Otra vez usted puede notar cuando una persona no necesita mucho discernimiento para ver y entender cuando una persona está llena de ira, porque sus ojos están viendo el rostro que está denotando esa persona. Ahora, es interesante esto que dice el escritor. Los que reciben alimento sólido son los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Te das cuenta? Vamos a ver cómo la Biblia en el Nuevo Testamento compara los sentidos y lo acopla en la parte espiritual, en la parte física, y cómo nosotros realmente podemos discernir y entender por qué nuestro cuerpo tiene que ser presentado en sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, que todo lo que nuestros sentidos representan y los órganos que esos usan como creación de Dios tienen que ser rendidos por consiguiente a Dios por completo. El enemigo de nuestra alma sabe que si pierde o extravía nuestros sentidos podrá confundirnos, aún en cuanto a la salvación de Cristo. Ahora mira lo que dice 2 de Corintios, un texto clave que lo hemos leído, lo repetimos y lo hemos enseñado muchas veces. 2 de Corintios capítulo 11 verso 3. 2 de Corintios 11, 3 dice: pero temo. ¿Quién está escribiendo ahí? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo sigue este texto? Dígalo fuerte, ¿cómo sigue este texto? Exactamente. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir, bíblicamente está demostrado que nuestros sentidos pueden ser extraviados cuando escuchamos la voz de la serpiente o la voz del diablo y no la voz de Dios. Entonces estamos viendo, ejemplo palpable en el huerto del Edén, un diálogo, una conversación entre Eva y la serpiente antigua.
Y lo que podemos observar que entra en juego en ese estado de tentación, en ese estado de estrategia sutil de las tinieblas. Satanás lo que utiliza son los sentidos naturales, órganos vitales que Dios creó y formó al hombre y la mujer. Apeteció porque vio, deseó tocar porque tenía el tacto desarrollado, lo comió porque quería gustarlo, tenía el olfato desarrollado, y tuvo oídos para escuchar la voz de la serpiente antigua. Entonces, miremos esto. Tenemos, iglesia, que analizar con cuidado nuestra vida y cómo nosotros realmente entender cómo nuestros sentidos funcionan. Porque si nosotros no estamos entendiendo que podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, pero también en nuestro cuerpo estamos diciendo que es la composición y la formación de muchos órganos que cumplen posiciones o responsabilidades vitales en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y desconocemos eso, entonces no sabemos cómo ganar la batalla, porque así como Eva perdió la batalla, no solamente de comunión espiritual con Dios, sino que perdió la batalla porque entregó sus 5 sentidos, que es parte de la creación y formación de Dios en el ser humano, los entregó a merced de Satanás, y entonces Satanás la extravió y por consiguiente extravió al hombre también, Adán. ¿Usted está entendiendo? Quiere decir que tenemos que analizar con cuidado nuestra vida y nuestro sentido para saber darle el uso apropiado para que Dios sea glorificado. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Glorifica a Dios con vuestro cuerpo. Sentidos no engañados, sino sentidos correctamente en la voluntad y en el propósito y el diseño de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 verso 31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Mira lo que dice Nehemías. Estoy hablando y estoy notando textos que nos están afirmando lo que estamos hablando. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y dice, mira lo que dice esto: y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, es muy importante. Si yo estoy hablando y tú estás escuchando el murmullo de la persona que está al lado tuyo, que te está hablando, tú te desubicas y te desorientas a escuchar y atender el mensaje. Otros, por ejemplo, están escuchando quizás con sus oídos atentos, pero están mirando al techo y están desubicados. Es decir, que nuestros sentidos toman un rol y una parte muy estratégica para nosotros ser alimentados espiritualmente. ¿Usted está entendiendo esto? No podemos estar escuchando la palabra y estar mirando al techo como diciendo, bueno, cuando termine pues ya se terminó todo. Dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, es importante conocer cómo Dios nos ha formado, cómo Dios nos ha conformado, hombre o mujer, porque estamos compuestos y somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Diga conmigo nuevamente, ¿qué somos? ¿Qué somos? Espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y realmente el Señor, en un momento dado, el cuerpo se separa, pero al fin y al cabo también va a ser glorificado. Ahora, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es lo que Dios va a santificar por completo? Bueno, nuestro espíritu y nuestra alma. El cuerpo no tiene nada que ver. Por eso que algunos dicen, hermano, cuando yo peco, Dios no se fija, porque lo que Dios se fija es mi espíritu y mi alma. Pero dice la Biblia claramente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Diga, por completo. Vuelvo a repetir, aquí entonces se añade otra característica más de cómo tenemos que tener o cómo tenemos que presentar nuestro cuerpo. Primero hemos dicho sacrificio vivo.
Segundo, hemos dicho, glorificando a Dios con el cuerpo. Y tercero, ahora nos dice claramente que nos santifiquemos por completo. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es que acaso no se puede entender esto? Es que tanto trabajo le cuesta a una gran parte de la iglesia para entender que todo nuestro ser tiene que ser santificado, glorificando y puesto como un sacrificio vivo en el altar de Dios. Que todo nuestro ser completo es conforme el espíritu, el alma y el cuerpo, y que no podemos separar una cosa de la otra, sino que Dios nos hizo en esa forma extraordinaria. Miremos otro texto bíblico, Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Qué parte? Diga conmigo, parte el alma. ¿Cómo es posible? ¿Puede partir el alma? La palabra de Dios es poderosa. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, parte el alma del espíritu. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Y qué más sigue diciendo? Vamos a repetirlo otra vez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y qué más sigue diciendo? Entonces dice las coyunturas y los tuétanos. Aquí hay que tiene que ver el alma y el espíritu. ¿No es acaso también que tiene que ver el cuerpo? Esa palabra entra y dice penetra, separa el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso que es importante notar, iglesia, dónde estamos ubicados y cómo están funcionando nuestros sentidos, y cómo nosotros hacemos que nuestros sentidos estén siendo dirigidos a la voluntad perfecta de Dios. Notemos claramente, lo he dicho al comienzo, lo vuelvo a repetir, notemos de una forma muy clara para que entendamos bien esta palabra y este mensaje. Notemos que en el cuerpo están ubicados los órganos, como son nariz, la lengua, los ojos, los oídos, ¿y qué más? Y las manos. Esos son los órganos por la cual los sentidos se manifiestan y se desarrollan. Es decir, usted no podría tener olfato si no tuviera nariz. ¿O sí puede tenerlo? Dígalo, ¿sí o no? ¿Usted puede oír si no tuviera oídos? ¿Pudiera ver si no tuviera ojos? Entonces mire esto claramente, porque el Señor dice que debemos de glorificar, sacrificio vivo, santificar por completo cuerpo, alma y espíritu. La palabra penetra hasta compartir, impactar el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces lo que nos está diciendo en todo esto es que los sentidos están ubicados también, están conectados con el alma. Por ejemplo, cuando una persona muere, es un ejemplo práctico para que ustedes lo puedan. No quiero traer nada nuevo, sino lo que dice la Biblia. Pero cuando una persona muere, ¿pierde los ojos? ¿Pierde la boca? ¿Pierde los oídos? ¿Pierde las manos? Entonces, ¿por qué ella no responde si le tocamos, si le apedreamos, si le golpeamos? ¿Por qué dijo? Porque el alma no está. El alma salió de su cuerpo. Ya no hay espíritu, ya no hay alma. Entonces, lo que significa entonces quiere decir que eso en cierta manera está conectado. ¿Está conectado con qué? El alma está conectado a los 5 sentidos. Y hay algo que nos va a ilustrar mejor para que podamos nosotros entender. Es decir, cuando los órganos allí están, pero no tienen la facultad ni de oír, ni de percibir, ni de ver, ni de hablar, ni de tocar,
es porque su alma y su espíritu han abandonado ese cuerpo. Por eso que los que murieron antes de que el Señor venga en su gloria, el arrebatamiento, dice la Biblia que los que murieron en Cristo van a resucitar primero, pero cuando resucitan, entonces entra el alma, entra el espíritu y entra el cuerpo y todo se va al cielo. ¿O sí o no? No es que allá entonces el Señor se va a llevar el cuerpo solo sin nada. Mira lo que dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu, mire que dice esto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Miremos el caso de Lázaro. No Lázaro, el hermano de María y Marta, sino el otro Lázaro, el mendigo. ¿Se acuerdan ustedes de este caso? Una parábola que el Señor representa en Lucas 16:22. ¿Se acuerdan de esa parábola de Lázaro el mendigo? Que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, se dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Para qué? ¿Qué dijo que envíe Lázaro? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Para que toque su dedo en agua y refresque esta mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿qué nos está diciendo a eso? Nos está diciendo que el alma está conectado a los 5 sentidos. Si analizamos toda esta historia, vamos a ver claramente que aunque el rico estaba muerto, podía ver y reconocer y sentirse, hablar, sentir el tormento y por el tacto palpar el calor de las llamas. Y esto quiere decir claramente que los sentidos están en el alma, lo cual no muere, y los órganos de los sentidos están en el cuerpo, que vuelven al polvo. ¿Me está entendiendo, sí o no? Dígame sí o no. Si no, dejo de predicar aquí y agarro otro tema. ¿Usted me está entendiendo, sí o no? Ahora vamos a mirar entonces cómo nosotros poder hacer que nuestros sentidos puedan ser realmente los medios por los cuales glorifiquemos a Dios, nos santifiquemos por completo, nos presentemos como sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto racional delante del altar de Dios. Porque, amados hermanos, quiero decirle algo. Nuestros 5 sentidos, de alguna manera, y los órganos que se manifiestan, esos órganos son o pueden ser elementos para justicia o elementos para el pecado. Depende de cuál es nuestra relación, intimidad con Dios. Entonces, vamos a comenzar. ¿Por qué quiere que comencemos primero? ¿Cuál sentido quiere que comencemos primero? ¿Por cuál quiere que comencemos primero? ¿Cuál sentido? Vamos a comenzar por los oídos, porque ese es el problema de mucha gente. El problema de Eva comenzó por los oídos. Escuchó la voz de la serpiente. Y el problema de muchos creyentes comienza con los oídos. Si no escuchara lo que la serpiente le dice, no tendría los problemas que alguna vez se meten. Vamos a comenzar por el sentido del oído. Miremos esto. Y esta palabra realmente... El oído o los oídos son el órgano responsable de la audición. Y sabe una cosa, la gente no quiere entender, pero ¿qué más hace el oído aparte de escuchar? Muy bien, lo contestaron correctamente. Los oídos, además de escuchar, además de percibir, además de oír, también tienen la capacidad, justamente el oído, de no solamente tener la capacidad de audición, sino de equilibrio. O sea, mantiene el equilibrio y el balance de nuestro cuerpo. Si alguno de nuestros oídos tiene afección o está de alguna manera afectado, una de las cosas que comienza a sentir el cuerpo humano es desbalance. Por eso que con mucha gente no oye la voz de Dios, sino la voz del diablo, están desbalanceados y están desequilibrados.
Se desbalanzan de un lugar a otro. Ahora, mire cómo sucede esto. El oído se divide en tres zonas: externa, media e interna. Y mira lo que dice el libro de Apocalipsis 13:9. Apocalipsis 13:9 dice: si alguno tiene oído. ¿Qué dice? Si alguno tiene oído. O sea, esto es para los que tienen oídos. Si alguno tiene oído, oiga. Y eso se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Especialmente el libro de Apocalipsis lo repite. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, en primer lugar, lo que nos permite ese sentido de la audición es poder escuchar correctamente lo que Dios quiere que escuchemos. Entonces, lo otro que produce es equilibrio. Y no voy a entrar ahora en un cuadro de poder describir cada parte del oído. Pero hay canales que es para la audición y canales en el mismo oído que sirven para detectar los cambios de la posición de la cabeza. Y si uno de esos tres elementos en el oído están siendo afectados, entonces comienza a haber una afección en nuestro cuerpo y no podemos mantener el equilibrio correcto y correspondiente. Entonces es importante claramente entender que la cabeza es el centro de operación que manda órdenes a todos nuestros órganos. Y esto es prácticamente se aplica en la parte espiritual, en el plano espiritual. ¿Qué produce que nuestra cabeza, que no perdamos equilibrio, que tengamos bien todo ese sistema de audición correcto? Y eso nos permite dar tres movimientos: el movimiento de esto hacia atrás, el movimiento al costado y el movimiento hacia adelante. Son tres movimientos que la cabeza produce mientras está escuchando. Eso usted lo hace ya automáticamente, ni lo piensa, pero quien le da la orden es la cabeza. Cuando usted oye y escucha algo, usted se da vuelta para ver quién le está hablando, ¿sí o no? Eso lo hacemos automáticamente, ¿sí o no? Sin darse cuenta. Algunas veces no hace falta que le diga a la persona: míreme atrás que estoy hablando. No, si yo estuviera allá y usted estuviera así como estoy parado yo, usted lo primero que haría se daría vuelta y me escucharía, ¿sí o no? Entonces permite que nosotros atendamos de una forma clara y podamos tener movimientos sin ningún problema. Es decir, permite que nos movamos con libertad. Y esto es bastante extenso, entender cómo funciona el sentido de la audición. Es interesante. Por eso es importante que si nosotros queremos tener equilibrio, balance, audición correcta, estemos conectados con la cabeza que es Cristo. Él manda órdenes correctos, ¿sí o no? Entonces necesitamos entender ¿para qué sirve el sentido de la audición? El equilibrio es importante para nuestro desarrollo en todos los sentidos. ¿Acaso no necesitamos también balance y equilibrio en las cosas espirituales de Dios? Claro que sí. Por eso que hay algunos que han perdido el equilibrio, o se van al extremo de la pobreza o se van al extremo de la elocuencia o de la riqueza. No hay un equilibrio. Lo que hoy la iglesia está padeciendo es una falta de balance. El hecho de no existir una clase de equilibrio y de balance te da cuenta que la gente está escuchando más la voz de los hombres que la voz de Dios, porque el entender la voz de Dios nos hace mantener nuestro equilibrio y nuestro balance. Y hoy una de las razones que realmente estamos viendo es que la iglesia en cierta área, muchos cristianos viven su vida espiritual en forma desbalanceada y desequilibrada. Mira lo que dice Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Primera de Corintios 14:40 sigue diciendo: pero hágase todo decentemente. ¿Y cómo hace?
Hágase todo decentemente y con orden. Y para usted mantener el orden, usted necesita el cuerpo. ¿O no? Pastor, no se preocupe. Yo no fui al culto, pero estuve en el espíritu con ustedes. No, lo que yo necesito es el cuerpo. Porque quien tiene que oír, escuchar, ver, aleluya, es el cuerpo completo. A Pablo decía, aunque no estoy con ustedes porque estaba en misiones y estaba en trabajo, aleluya, pastoral y le estableciendo y recorriendo tantos lugares, dice, yo estoy conectado en el espíritu, pero anhelo estar con ustedes pronto. Entonces, lo importante de esto es que necesitamos fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, pero también necesitamos que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo todos los días en el altar de Dios, y glorificar a Dios con nuestro cuerpo y alabarle a Dios con nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que queremos para ganar victoria sobre el sentido de la audición es: debemos de oír la voz de Dios y no la voz de la serpiente. Adán pecó contra Dios por no oír a Dios, y escuchó con sus oídos a su esposa, a su mujer, y le obedeció a ella, obedeció la voz de ella, y ella a su vez obedeció la voz de la serpiente. ¿Quién le indujo a comer del fruto prohibido y a pecar contra Dios? ¿Qué le indujo? Lo que le indujo a comer del fruto prohibido y a desobedecer a Dios es porque su audición se inclinó a oír la voz de el maligno. Es lo que dice Génesis 3:17, lo dice muy claro. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, mire, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Yo sé que muchos hombres en esta noche están preguntando, ¿y si no hubiera obedecido la voz de la mujer? ¿Le hubiera ido mejor a Adán? ¿Usted no se preguntó eso? Yo estoy hablando a los hombres ahora. ¿Y si no hubiera obedecido a la voz de la mujer, le hubiera ido mejor a Adán? No creo que también. Porque la responsabilidad y la culpa de que escuchó la voz de la serpiente, porque Adán no cuidó ni cubrió a su esposa como tenía que cubrirla. Ahora dice, cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, la Biblia dice que el Señor nos hizo a todos nosotros, y eso está escrito en la palabra, dice que nos hace reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Y hay un ejemplo muy práctico, muy real, en lo que sucedió al rey Saúl. ¿Qué le pasó al rey Saúl? ¿Qué le sucedió al rey Saúl? Que no obedeció la voz de Dios, y por no tener el sentido de la audición inclinado a la voz de Dios, perdió su reino. ¿Sabe cuántos cristianos están perdiendo hoy la bendición de Dios en el sacerdocio, en lo que Dios dice, por no oír la voz del Señor? Mira lo que dice capítulo 1 de Apocalipsis, el verso número 6. ¿Tú lo tienes ahí, Orlando? Capítulo 1, verso 6 del libro de Apocalipsis nos dice algo. Mucha gente pierde al no tener el sentido de la audición enfocado en Dios y en lo que Dios quiere comunicar. Se desenfoca y pierden muchas cosas que Dios quiere otorgarle. ¿Qué dice? 1:6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Pero cuando eso se manifiesta, cuando eso es real en nuestra vida, cuando nosotros somos inclinados a oír, ¿qué cosa? La voz del Señor. Mira lo que dice primera de Samuel, capítulo 28. El verso número 17 dice: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, o lo ha dado a David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Quiero decirle algo importantísimo. Todo lo que la Biblia enseña es importante, por cierto. Pero hay muchos cristianos que le agrada que lo escuchen
pero a ellos nunca les gusta oír a nadie, ni menos al Señor. ¿Usted se encontró alguna vez con alguna clase de personas así? Que solamente hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y uno como que se le va el aire a uno. Como que se le va el aire porque solamente hablan y hablan y hablan y no le gusta escuchar, no le gusta oír. De la misma manera son con Dios. La forma correcta es escuchar y hablar. Por eso mira lo que dice la Biblia. Estoy hablando del primer sentido, el sentido de la audición, del oído. Mira lo que dice Proverbio 28:9. Dice: el que aparta su oído para oír, no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, los que escuchamos o los que somos de Dios, iglesia, escuchamos y obedecemos lo que Dios quiere decirnos. Por eso que el Señor enseña en uno de los evangelios de Lucas, el capítulo 6, el verso 47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. ¿Te das cuenta que yo solamente me detuve? Estoy hablando solo del primer sentido, el sentido de la audición. Todo lo que hay ahí bíblicamente. Y el Señor dice de una forma clara: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y entonces él hace la semejanza del que construye en la arena y del que construye en la roca. Eso ya lo sabemos todos nosotros, ¿sí o no? Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó en la arena y vino la tormenta y se lo llevó todo. O sea, lo que quiero decirles en esta noche, que es tiempo de dejar de oír tantas cosas que no edifican nuestra vida espiritual. Es tiempo de que nuestra audición, nuestros oídos, esté más inclinado a oír lo que Dios quiere decirnos que lo que el hombre quiere decirnos. Hay muchos que sus oídos le agradan los chismes, las críticas. Algunos dicen constructiva, no hay ninguna crítica constructiva, todas son destructivas. Le agrada escuchar la música del mundo, los falsos testimonios, averiguar la vida personal de la gente, emitir conceptos erróneos de otras personas. Están usando mal el sentido de la audición y no lo están presentando como un sacrificio vivo, agradable, que vuestro culto racional. Qué interesante. Por eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el verso 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. Oye las palabras de la profecía. Oye la palabra de la profecía. ¿Con qué lo vas a oír? Dígame, ¿con qué lo vas a oír? ¿Con qué lo estás escuchando? ¿Con qué oído me estás escuchando a mí hoy? Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios, esto es algo bien importante. Cuando tú escuchas la voz de Dios a través de ese sentido, que es el sentido, ¿cómo se llama? El sentido de la audición. Entonces ese sentido que está conectado a tu cerebro, que está conectado a tu mente, también le está ministrando a tu alma. Entonces, si tú estás escuchando durante todo un día solamente las cosas del mundo y la música del mundo y las cosas del mundo y el pecado, tu alma está siendo ministrado en cadenas de ligaduras. Y en lugar de ser libre, no puedes ser libre porque tú le estás ministrando a tu alma algo que Dios no creó para que sea alimentada. Y el alma es encadenada, y el alma es aprisionada, y el alma siente las ligaduras. Pero cuando la audición, yo utilizo ese primer sentido que el Señor nos ha dado, un órgano que es este sistema auditivo. Con esto puedo oír el canto, puedo oír la expresión. Dios me puede hablar audiblemente. Sí, señores, Dios puede hablar audiblemente. Si alguno tiene la menor duda, pues busque a Dios, inclínese, entre en su intimidad, porque Dios habla de muchas maneras, por revelación, por visión, por sueño, de muchas maneras, pero Dios habla audiblemente. Dios te puede hablar como escuchar la voz del vecino o de la persona que está cerca tuyo. Es interesante saber esto.
Y por eso que dice la Biblia en Apocalipsis: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, mire esto, mire esto. Parece que muchos no han escuchado y por eso hacen lo que están haciendo. Por eso que el libro de Apocalipsis nos da 3 bienaventuranzas. Y en esas 3 bienaventuranzas ejercitamos 3 sentidos naturales que Dios colocó en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y están conectados para poder fortalecernos interiormente. Dice bienaventurado, ¿cómo dice el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 3? ¿Bienaventurado qué? ¿Cómo dice? Vamos, ayúdeme. Bienaventurado el que Apocalipsis 1:3, ¿cómo dice? Bienaventurado el que lee. ¿Qué necesitas para leer? Ok, entonces para leer tú necesitas el sentido de ¿qué cosa? De la vista. ¿Y qué más sigue diciendo? Y exactamente. Y los que oyen necesitas la audición, el sentido de la audición. Y guardan significa que en eso tú tienes que hacer algo. Y para hacer algo Dios puso elementos, y una de las cosas que nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer son nuestras manos. Ahora, Dios, mira lo que dice entonces: si alguno añadiere a estas cosas, ¿a qué cosa? A la que ya Dios habló, a la que Dios dijo, a la que la profecía ya determinó. Si alguno añade a estas cosas, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita, también Dios borrará su libro del libro de la vida. El oído, o los oídos en este caso, porque tenemos 2 oídos, muchas veces es atacado por enfermedades. Estamos hablando del oído externo, porque luego está el oído medio y el interno. O sea, en otras palabras, en las 3 áreas que se compone nuestra audición, nuestro oído, necesitamos que todas esas 3 áreas, la parte externa, la parte media y la parte interna, estén bien, estén completamente sanos para estar bien con el Señor y bendecir con todo nuestro ser y honrarle a Él de todo nuestro corazón. Mira lo que dice el Salmo 103, verso 1: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser. ¿Qué significa todo mi ser? Alma, espíritu y cuerpo. Todo mi ser, su santo nombre. O sea, el enemigo lo más que ataca, iglesia, escuche bien lo que digo, iglesia, el enemigo lo que más ataca es el sentido de la audición, nuestros oídos. Para que seamos desviados de lo santo, de lo puro, de lo recto, debemos de tener cuidado y ser sabios al oír. ¿A quién oímos? ¿A quién prestamos nuestro oído? Es una forma figurativa, porque no es que lo sacamos y se lo damos y después lo recogemos. No, una forma figurativa que estoy diciendo. Debemos saber a quién oímos, a quién vamos a escuchar. No podemos oír toda la palabra de la gente que nos quiere decir. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, tenemos que tener el discernir del Espíritu para saber que hay gente que no podemos escuchar. Hay gente que no podemos oír. Hay mensajes que no podemos oír. Hay enseñanzas que no podemos escuchar porque son enseñanzas bajo una inspiración de humanidad, de filosofía hueca, de humana sabiduría, cargados de esoterismo, cargados de tantas condiciones contrarias al propósito divino de Dios. Nuestra vida se edifica, nuestra alma se fortalece cuando Dios, aleluya, nos ayuda a poder discernir por el Espíritu de gracia y nos da la audición del Espíritu para saber a quiénes escuchar y quiénes no escuchar. Pero tenemos que tener desarrollado lo que se llama el discernimiento auditivo. ¿Te das cuenta?
Cuando tú recibes un consejo de fortaleza, recibes de alguien que te anima y que te dice: confía en el Señor, que el Señor va a glorificar, el Señor te va a levantar, ¿acaso el alma no comienza a ser fortalecida? Pero si tú en lugar contrario comienzas a escuchar a alguno que te está diciendo tantas negatividades: oh, yo te comprendo, te entiendo, estuve pasando por esos momentos tan difíciles, no esperes que esto se mejore, que que esa alma, ¿cómo se siente después de escuchar esas palabras? Se siente oprimida, cabizbaja, deprimida, atormentada. Lo que te estoy diciendo es que los sentidos nuestros están conectados con todo nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu. Yo recién estoy comenzando a predicar. Mira lo que dice Job capítulo 34 verso 2. No se preocupen, que antes de las 12 salimos de aquí. Dice: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros doctos, dice Job, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras. Qué tremendo ese texto bíblico. El oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Job capítulo 34 verso 2 al 3. Es tremendo. Oídme, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Cuando tú te pones a la boca algo que está mal de sabor, y en eso tiene especialidad Carolina, ¿verdad? Ella puede gustar cuando una comida está buena, hecha, porque ella sabe hacerlo. ¿Sí o no? Si tú le das a una persona que toda su vida se acostumbró a comer hamburgues del McDonald's, y tú le pones una comida de 5 tenedores, decimos en España 5 tenedores, va a estar extrañando la hamburguesa que no comió del McDonald's. Pero cuando tú te acostumbras, tu paladar se acostumbra a degustar una comida que tiene gusto agradable, tú no quieres saber nada de un McDonald's ni de una hamburguesa, porque tu paladar ya se ha acostumbrado a degustar donde hay una comida que te nutre. Dice que de la misma manera como nuestro sentido del gusto está desarrollado, así de la misma manera, dice que cosa, el oído, ¿qué dice así? ¿Qué dice? El oído prueba las cosas que te dicen, las cosas que escucha, las cosas que oye, es probado por el oído. Prueba las palabras. Yo creo que si cada uno de nosotros comenzáramos a poner por obra esto, lo que el Señor nos está ministrando en esta noche, muchos se evitarían de problemas. Ay, pastores, que si yo hubiera sabido que escuchar a esa persona me hubiera traído una ruina espiritual en mi vida. Y yo digo: ¿y por qué le escuchaste tanto tiempo? Cuando los oídos se acostumbran a oír voz de Dios, se discierne rápidamente cuando es Dios quien está hablando y cuando no es Dios quien está hablando. ¿Le pasó a usted alguna vez o no? En estos días que estamos siendo bombardeados, en otras palabras, estamos siendo rodeados intensamente a nivel mundial por la apostasía que está en pleno desarrollo en muchas congregaciones. Se oyen muchas voces extrañas, muchas voces de hombre, pero la gente resiste a oír la voz de Dios que puede hacer libre su alma. Mira lo que dice Eclesiastés. Y solamente estoy con un sentido, me faltan 4. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, escuchen, escuchen, que dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie.
y acércate más para oír. No te quedes en el fondo, acércate más para oír. Que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. Señor, este es mi lugar, aquí voy a escuchar bien. Aquí no tengo problema de audición, aquí escucho bien. Estoy predicando la palabra. No, pastor, es que yo me siento bien sentándome en el fondo, al último asiento. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. No, yo tengo cerca mi corazón a Dios. No, aquí dice que cuando vayas a la casa, acércate más para oír. Literalmente, no es figurativamente, literalmente. Es más, Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Sabe por qué el Señor te dice que cuando vengas a la casa de Dios te acerque más para oír? ¿Sabes por qué? Hay un problema serio. Puede haber dos problemas. Si una persona no escucha bien, puede ser un problema que tiene en su oído. Una parte de esos tres componentes del oído puede ser que esté afectada, lo sabemos. Pero ¿sabe que hay otra gente que no oye porque tiene demasiada cera en los oídos y nunca se limpió los oídos? Tiene una audición perfecta, oídos trabajando 100%, pero tiene tan taponado de cera los oídos que no escucha. Entonces el Señor dice: cuando fuere a la casa de Dios, acércate más para oír. Vamos a suponer, usted va a, ¿cómo se dice el especialista de otorrinolaringólogo? ¿Sabe lo que es un otorrinolaringólogo? ¿Qué es un otorrinolaringólogo? Un especialista de garganta, de oído y nariz. Bueno, vamos a suponer que no fuera otorrinolaringólogo, fuera un especialista solamente por regla general, atiende los tres casos, pero que sea de oído solamente. Vamos a suponer, Orlando es el doctor. Aquí está, el doctor. Entonces él viene y tenemos a Víctor, que Víctor es la persona, el paciente. Y el paciente Víctor dice: doctor, tengo un problema, no escucho. ¿Qué? No escucho. El doctor dice: puede ser esto, puede ser. No escucho. Entonces, ¿cómo tú vas a ser capaz de oír? ¿Gritándole al doctor o acercándote al doctor para que el doctor te examine? Te vas a acercar al doctor. El doctor tiene una especialidad de unos instrumentos que te va a mirar el oído. Hay algunos que lo miran a ustedes como que están en el doctor. ¿Ustedes nunca fueron a un doctor para que le quiten la cera del oído? No, dígame sí o no. Pues vaya de vez en cuando. Si no fue en toda su vida, vaya. Bueno, eso después de que pase cierta edad, pero mientras sea joven no tan seguido. Ok, sí, está bien. Pero mire, entonces ¿qué sucede? El doctor tiene instrumento y va a sacar ¿cómo se llama? Esa cera que hay en el oído. Y cuando saca el oído, la cera del oído, yo: ¡oh, doctor, qué bien, cómo escucho de clarito! ¿Y sabe cómo tuvo que sacar esa cera el doctor? ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? ¿Cómo lo sacó? Con presión. ¿Y con presión de qué? De agua. Presión de agua. Parece que ustedes nunca, a mí me lo hicieron 2 veces. Sí, me lo hicieron. Presión de agua fuerte. Y cuando entra la presión de agua, en la cera sale para afuera. Esa es una cosa. La Biblia dice: cuando fuera a la casa de Dios, acércate más para oír. Que venga la presión cerca.
de la palabra revelada. La palabra de vida que se convierte como un agua de fuente que salta para vida eterna. La palabra de Dios que es la revelación del agua, aleluya, y te va a destaponar la cera, la sordera espiritual de tus oídos. Pero para que haga Dios ese milagro te tienes que acercar más para oír. Aleluya. A esta distancia de aquí a allá donde está Víctor, yo no puedo, ni siquiera hay un instrumento que pueda ir donde está, allá donde está Víctor. Esto es maravilloso. Que nos acerquemos a Dios para oír, porque Él tiene poder, aleluya, para usar instrumento que sea necesario, ya sea un hisopo espiritual para limpiar nuestros oídos, sea un hisopo, ¿sabe un hisopo? O cuando algo está tapado, ¿qué es lo que hace? Usted sabe, cuando algo se tapa, usted hace presión con nosotros decimos sopapa, ¿puede ser? ¿Sí? Y destapa lo que está. Entonces hace presión. La palabra de Dios hace presión a nuestros oídos, no destapa de la sordera, y entonces oímos lo que sí Dios quiere decirnos. Porque hay gente que se va del culto y dice: el pastor dijo esto. No escuchaste bien. Sí, lo dijo. No escuchamos. Gloria a Dios que ahora todo se graba. Una vez una persona me dijo: usted creo que se equivocó, pastor, en esa parte. Si me equivoqué, tengo que ser corregido. Somos humanos y cometemos errores. No somos perfectos. Pero no creo lo que tú me estás diciendo que yo lo he dicho. No, sí, usted lo dijo. Fui a casa, curiosamente, y me puse a escuchar el mensaje. Y no lo había dicho. Al día siguiente, a los 2 días, llamé a la persona y dije: ven aquí, vamos a escuchar el mensaje juntos. Ah, pastor, es que escuché mal. ¿Te das cuenta? ¿Escuchaste mal? Escuchaste mal. Entonces, cuando fuere a la casa de Dios, acércate más para oír. Y mire este texto, Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. Miren cómo oyen. Porque a todo el que tiene se le dará, y al todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces hacemos un alto en el camino, en la trayectoria de los 5 sentidos, y hemos hablado bastante del oído. Vamos a hablar ahora de la vista, pero será el próximo culto. Sí, porque si del oído hemos hablado, ahora prepárese para la vista. Entonces ahora el Señor le está haciendo un examen y le está examinando los oídos. ¿Qué producen los oídos cuando no están limpios? Sordera. ¿Qué desproduce? Desbalance, desequilibrio, cuando no escucha atentamente la voz del Señor tu Dios. Está conectado con nuestra alma, está conectado con nuestro espíritu. Por eso dice el Señor: santificad al Señor con vuestro cuerpo, con vuestra alma y con vuestro espíritu. Glorificadle en vuestro cuerpo, alma y espíritu. La espada del espíritu penetra hasta separar el alma del espíritu y entra hasta los tuétanos y las coyunturas. Entonces vamos a entender claramente que estos oídos no están de adorno. Y sabes una cosa, di gracias a Dios que cuando esté en el cielo también voy con oídos, pues voy a tener que seguir escuchando la voz de tu Señor. ¿Te imaginas tú estar en el cielo, en el trono, y no tener oídos? Mira toda la revelación de 4 y 5 de Apocalipsis, y te vas a dar cuenta que todos los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, y aún los 24 ancianos, todos tenían oídos porque estaban escuchando la voz del Señor. Es algo importantísimo, que hay 5 órganos específicamente esenciales que tienen una relación directa con nuestra vida espiritual. Nos falta hablar de la vista, nos falta hablar de el olfato, eso es interesante, y el gusto. Póngase de pie, iglesia. Acércate más para oír.
Aleluya, 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 aleluya. Yo quiero que, si Dios quiere, vamos a hablar sobre la vista el próximo viernes, porque esto es muy interesante. El asunto de la vista es uno de los lugares que la gente tiene más problemas. La gente, uno de los problemas, si tiene problema al oído, lo tiene más en la vista. Así que vamos a traer al oftalmólogo divino, nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, conforme tu palabra he predicado y he compartido con tu iglesia en esta noche, conforme esta palabra, Señor, establecemos que toda palabra que viene de arriba del cielo produce en nosotros el querer como nacer de tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a tener una audición amplia, una audición sana por completo. En el nombre de Jesús de Nazaret, así como tú sanas la parte física de nuestro sistema auditivo, tímpanos, todo aquella, Señor amado, parte interna, medio o exterior, así, Señor amado, tú también nos prepara para oír tu voz y oír la voz, Señor, de tu voluntad, y escuchar tu voz atentamente para conocer el propósito y los diseños divinos que tú nos estás ordenando. En el nombre de Jesús de Nazaret, permite que la presión del agua divina, que es el poder de la palabra, que se nos muestra y que se nos manifiesta, el poder de esa palabra que es como agua, Señor, que limpia, que santifica, que lava y que quita, Señor, toda impureza auditiva, todo aquello que se ha acumulado por el polvo, por la contaminación del mundo. Señor, ayúdanos a discernir por el Espíritu que tenemos que escuchar menos la voz del mundo y de los hombres y escuchar más la voz de tu Espíritu. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si alguna persona aquí en esta noche, Señor, tiene problema en sus oídos físicos, así como tú, Señor, restablece la audición del discernimiento espiritual, así tú también sanas la audición física del cuerpo, en el nombre de Jesús. Crea de todo corazón en esta noche. Si usted tiene problema en el oído, en los oídos, ponga la mano sobre los oídos, porque la palabra de Dios viene para bendecir y viene para producir la sanidad física y espiritual. Y recuerde que lo que usted escucha afecta a su alma. Lo que usted escucha afecta a sus pensamientos. Lo que usted oye en la conversación diaria puede afectar para bien o para mal su vida espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, si tú tienes problema en esta noche, problema en los oídos, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo y ato todo espíritu de enfermedad auditiva en el nombre de Jesús, aun sea esta física o espiritual. Señor, todo problema de audición, todo problema de desbalance, todo problema de desequilibrio, todo problema, Señor amado, en el nombre de Jesús, de que se pueda escuchar claramente, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sean sanados completamente de toda afección los oídos. Audición clara, tangible. Y en la medida que tú, Señor, abre los oídos físicos, también está conectado la audición del Espíritu para oír la voz de tu presencia, la voz de tu Espíritu hablándonos poderosamente. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te doy gracias, Señor, porque estás ministrando. Ayúdanos a discernir, Señor, que la manera correcta de fortalecernos y de ser fuertes y no débiles, en ser victoriosos y nunca vencidos, en ser victoriosos nunca derrotados, es atendiendo la voz, es oyendo, escuchando atentamente la voz de tu Espíritu hablándonos por completo. Porque cuando oímos esa voz,
Somos, Señor, ministrados en todas las áreas. Somos ministrados en el área del espíritu, del alma y también del cuerpo. Toda nuestra área es ministrada por tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor, glorifica tu nombre. Ministra sobre cada vida en esta noche. Que no haya ni una persona en este lugar que no sea guiado, impulsado, animado a oír la voz de tu Espíritu. Señor, es tan diferente. Ayúdanos a entender, como tu palabra nos dice, que debemos de probar las palabras que oímos, así como tenemos desarrollado el paladar para degustar lo que comemos. Si lo que comemos nos enferma, dejamos de comer eso. Si lo que oímos nos entorpece, dejamos de oír eso, para oír la voz de tu Espíritu, Señor, para oír la voz tuya, Señor. Necesitamos, Señor, que tú levantes un pueblo, no solo aquí, en el mundo entero, que tú levantes hombres y mujeres ungidos, ungidas, que escuchen la voz tuya, que no se fabriquen voces extrañas, que dejen de escuchar el engaño de las voces del infierno y que escuchen la voz del Espíritu hablando, porque esa es la voz que ministra a nuestro ser completo, que hace que el alma sea libre, porque el alma fue creado igual que el Espíritu. Tú pusiste todo ese ser completo en nosotros para ser ministrado según la voz de Dios y no la voz de los hombres. Y cuando el alma comienza a ser ministrada según la voz de los hombres, según el humanismo o la obra misma de las tinieblas, el alma cae en tinieblas, en ligaduras de muerte, en sombras de prisiones y de oscuridad. Es tan importante, Señor, oír lo que tú nos quieres comunicar. Recibimos esa palabra, la ponemos por obra. Señor, creemos que esa palabra se activa en nuestra vida. Creemos que esa palabra produce en nosotros milagros y sanidades por doquiera. Gracias, Señor, porque tú nos vas a seguir ministrando en el caudal de esta palabra y de este conocimiento divino, para entender, Señor, que todo nuestro ser tiene que ser santificado por completo, que no vamos a poner en el sacrificio del altar un sacrificio vivo, quitando nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es parte de ese sacrificio y nuestros sentidos son parte de lo que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos ministras en esta noche. Te pido, Dios, que nos prepares el domingo para un culto glorioso en este lugar. Aleluya. Llévanos en paz, en gozo, en alegría, en regocijo. Acompáñanos a nuestros hogares, Señor, y que toda vida que ha venido aquí en esta noche salga de aquí fortalecida, bendecida, levantada, Señor, tocada por el poder y la presencia de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Padre. Lo pedimos, Señor, y ruégote, oh Dios, que tú, oh Señor, guarde a tu pueblo, a tus hijos e hijas, hasta sus respectivos hogares. Guárdales de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza. Y que tú, oh Dios, hagas, Señor, obras extraordinarias y maravillosas en la vida de tu pueblo. Llévanos en paz, en gozo, en alegría, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su gloria y su rostro sobre ti, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Salúdense en el amor de Jesucristo.